Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tratar un tema de la asignatura de física correspondiente al tema de vector posición y vector desplazamiento. Para ello he traído las diapositivas para hacer la clase más interactiva y dinámica, ¿no? Vamos a compartir el documento. Bien, el objetivo de la presente clase es conocer las características de los vectores posición y el vector desplazamiento. Aplicar las características y propiedades de los vectores posición y desplazamiento en el desarrollo de problemas del entorno. Contenido de esta clase: generalidades de la cinemática, el vector posición, la distancia recorrida y el vector desplazamiento, y la resolución de problemas. Obviamente vamos a hacer esta clase en dos partes, es decir, en dos videos, ¿no? Para cubrir más los temas y con mayor detenimiento. Continuamos. Generalidades de la cinemática. Vamos a ver de qué trata esta rama importante de la física que se llama la cinemática. Tenemos aquí el objetivo de la cinemática es estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sin tomar en cuenta la causa que crea el movimiento, es decir, la fuerza y la masa del cuerpo que se mueve, ya que tanto la fuerza como la masa entran al estudio de la dinámica, que es parte de la mecánica también. Tenemos en la gráfica un carrito y su pista recta, sobre el cual se va a desplazar. He marcado algunas posiciones ahí con valores: 0 metros, es el punto de partida del carro, 5, 10, 15 y 20 metros. Obviamente todo está medido con respecto al 0. Y el carro se va a desplazar, ¿no? He también colocado nombre a estas posiciones: A, B, C y D, como aparece en la presentación. A 5 metros, B 10 metros, C 15 metros y D 20 metros. Y el auto se va a desplazar sobre la pista recta, ¿no? Como lo visualizamos. Repetimos el movimiento para que lo observen. Y se desplaza sobre la pista recta, ¿no? Y obviamente al desplazarse el auto va a pasar por estas posiciones marcadas, ¿no? Y con nombre: A, B, C y D. Partió del punto 0. Sistema de referencia es aquel punto o conjunto de puntos, ¿no?, con respecto al cual se puede describir el movimiento de un cuerpo. Es decir, si yo determino un punto de referencia, yo sé con exactitud si me estoy acercando o alejando con respecto a ese punto que escogí de referencia. Para eso sirve, para ver si me estoy moviendo, ¿no? En este caso, en la gráfica dada, vamos a coger el punto 0, como está aquí la gráfica. Va a ser nuestro sistema de referencia, que lo simbolizo como SR. SR, sistema de referencia, puede ser el punto 0. Punto 0 que está colocado sobre este eje horizontal, que es la pista, que sería el eje de las X, ¿no? Ahí. Movimiento. Un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición con respecto a un sistema de referencia en un intervalo de tiempo. Si el cuerpo no cambia de posición, significa que se encuentra en estado de reposo. Entonces aquí el carro se ha desplazado porque en el tiempo ha cambiado de posición. Pasó por A, luego por B, luego por C, luego por D. Por lo tanto, se ha movido porque ha cambiado de posición en el tiempo con respecto a un sistema de referencia que aquí en la gráfica sería el punto 0. Trayectoria es aquella línea imaginaria que resulta de unir las posiciones sucesivas de un cuerpo en movimiento. Hay dos formas de trayectoria, que son recta y curva, y en base a esta forma están la clasificación de los movimientos, que son movimiento rectilíneo, aquel que describe el móvil una trayectoria recta, y movimiento curvilíneo, cuando la trayectoria descrita por el móvil es una curva. En este caso, el carro describió una trayectoria recta, que aquí la vemos, ¿no? Una trayectoria recta, por lo tanto, esto es una trayectoria recta, por lo tanto, el movimiento del auto es un movimiento rectilíneo. Posición es de un móvil en un instante determinado, es un punto del espacio que ocupa ese móvil en ese instante de tiempo. Para esta gráfica he marcado las posiciones de color rojo: A, que vale 5 metros, B, que vale 10 metros, C 15 y D 20. Son las posiciones, son los puntos que ocupa el móvil en cualquier instante de tiempo. Continuamos con este tema de cinemática. El vector es una herramienta matemática que nos sirve para representar magnitudes vectoriales. El vector es un segmento orientado de recta. Las magnitudes vectoriales son aquellas que poseen tres elementos que son módulo, dirección y sentido. El módulo es el valor del vector, lo que vale, ¿no?
o la longitud que mide ese vector. Eso se llama módulo. La dirección es el ángulo que forma y el sentido es el que indica la flecha, ¿no? O el segmento orientado de recta. Toda magnitud vectorial se la puede representar mediante un vector, es decir, una flecha o una saeta. Ejemplos de magnitudes vectoriales tenemos a la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, la gravedad, etc. Todas aquellas que mencioné tienen módulo, dirección y sentido. Aquellas magnitudes que no tienen dirección y sentido, que solamente poseen módulo, se llaman magnitudes escalares. Dentro de las magnitudes escalares tenemos en física, tenemos el tiempo, la masa, el área, el volumen, la longitud, etc. ¿No? En la gráfica dada vemos otra vez el carrito, la pista y la trayectoria recta, movimiento rectilíneo, y está marcado el SR, que es el punto cero, y las diferentes posiciones que ocupa el auto en moverse, ¿no? A, B, C y D. Y el carro se mueve describiendo la trayectoria recta, por lo tanto movimiento rectilíneo. Vector posición. Para toda posición que ocupa el móvil en un instante de tiempo, se relaciona un vector llamado vector posición, que es aquel vector que localiza una partícula o un cuerpo en cualquier instante de tiempo. Como es un vector, tiene módulo, dirección y sentido, y se representa por una flecha o una saeta. ¿Cómo se simboliza el vector de desplazamiento? Depende del libro de física. En ciertos libros le ponen la letra R minúscula y una flecha arriba que indica que es un vector, y se lee vector de desplazamiento. En otros libros le ponen como símbolo la flechita y la X, que también se lee vector de desplazamiento. Vector posición. Aquí tenemos en la gráfica el primer vector posición, ¿no? Que siempre nace del sistema de referencia y apunta hacia la posición que ocupa el móvil. Repito, el vector posición nace del sistema de referencia y apunta hacia la posición que ocupa el móvil. Por lo tanto, aquí he graficado el vector posición A, porque es el punto A. Cuando el móvil pasa por el punto C, tenemos otro vector posición, obviamente mayor, de mayor longitud, que es este de color rosado, y lo llamo vector posición con respecto al punto C. La distancia recorrida, cuando el móvil realiza solamente un tramo, se define como la longitud de ese tramo trayectoria, es decir, cuánto mide de longitud. Cuando el móvil realiza más de un tramo, la distancia es la suma de esos tramos o trayectorias descritas por el móvil. La distancia es una magnitud escalar, es decir, solamente es un número, carece de dirección y sentido, y generalmente se la representa con la letra D minúscula, como está aquí en la presentación. En este caso, cuando el móvil pasa por el punto A o la posición A, recorrió una distancia de 5 metros. Cuando alcanzó la posición B, recorrió una distancia de 10 metros. En C, una distancia de 15 metros. Y en D, una distancia de 20 metros, porque es la longitud de esa trayectoria al moverse. El desplazamiento, en cambio, es un vector que resulta de unir la posición inicial con la posición final de una partícula en movimiento. Como es un vector, tiene módulo, dirección y sentido. En ciertos libros su símbolo es la letra D, una flecha porque es una magnitud vectorial. En otros libros le ponen este triángulo, se lee delta, que es una letra griega que indica un cambio, una variación en algo. Delta R, cambio de posición, como la flecha arriba es el vector desplazamiento, o delta X, vector desplazamiento. ¿Y cómo se lo halla? Se lo halla restando la posición final con la posición inicial, respetando ese orden. Posición final menos la posición inicial. Tenemos aquí diferencias entre distancia y desplazamiento. La distancia, como ya mencionamos, es una magnitud escalar, solamente la define un número y la unidad de medida. El desplazamiento, en cambio, es una magnitud vectorial, posee módulo, dirección y sentido. La distancia depende de la trayectoria, lo que significa que si un móvil realiza más de un tramo, es decir, varios tramos o varias trayectorias, la distancia va a ser mayor, porque la distancia es la suma de esos tramos o trayectorias, por lo tanto depende de la trayectoria. El desplazamiento, en cambio, es independiente de la trayectoria porque solamente le interesa para hallar el desplazamiento la posición inicial y la posición final. No importa cómo se desplaza el móvil, si recorrió varios tramos, si fue recto, si fue curvo. Interesa es inicial y final, uniendo ese par de puntos hallamos el vector de desplazamiento. Si el móvil realiza un solo tramo y no cambia de sentido, solamente en este punto, la distancia recorrida por ese móvil va a ser igual al módulo del vector de desplazamiento. La palabra módulo se simboliza con dos líneas verticales. Módulo es el valor del vector, entonces la distancia es igual al módulo del vector de desplazamiento. Si el móvil en todo su viaje regresa al punto de partida o al punto inicial, no se desplazó nada.
recorrió distancia, obviamente, pero su desplazamiento es nulo porque está regresando al punto de partida, porque el punto de inicio coincide con el punto final. Este es el ejemplo típico. Si yo lanzo un cuerpo verticalmente hacia arriba y si regresa al punto de partida, el desplazamiento es nulo, pero recorrió distancia porque realizó dos tramos, un tramo al subir y un tramo al bajar, pero no se desplazó. Entonces, esta es la primera parte de nuestro video conceptual. En la siguiente parte vamos a ver problemas sobre vector desplazamiento, distancia recorrida y vector posición. Gracias por su atención prestada y recordar que tienen que practicar en casa. Pasen bien, jóvenes, muy buenos días y nos vemos en la parte 2. Cuidarse.